Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en la vida de uno de los gobernantes más poderosos de la historia europea, Carlos V, el emperador en cuyo imperio nunca se ponía el sol. No hablaremos solo de batallas y tratados, sino de un hombre que cargó sobre sus hombros un peso casi imposible, que habló múltiples idiomas, pero nunca se sintió completamente en casa en ningún lugar, y que al final de su vida decidió abandonarlo todo para encontrar paz en un modesto monasterio. Esta es la historia de un niño enfermizo que se convirtió en el señor de medio mundo, de sus triunfos imposibles y sus derrotas íntimas, de la soledad del poder y del precio de la grandeza. Vamos a recorrer juntos los pasillos fríos de los palacios flamencos, las salas doradas de Madrid, los campos de batalla embarrados de Italia, hasta llegar a ese pequeño monasterio en Yuste, donde todo terminaría. Antes de comenzar este viaje a través del tiempo, como familia de Historia Aburrida para Dormir, tengo un pequeño favor que pedirles. Si les gusta este video, nos ayudaría muchísimo que le dieran me gusta y se suscribieran al canal. Además, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Sería maravilloso saber que somos una gran familia conectada desde diferentes rincones del mundo y distintas zonas horarias. Compartan en los comentarios qué otros eventos históricos les gustaría que contara en próximos videos. Ahora sí, vamos a escuchar los susurros olvidados de la vida de Carlos V. Imagina por un momento que abres los ojos en una fría mañana de febrero del año 1500, en la ciudad de Gante, en Flandes. El viento helado del norte sopla contra las ventanas de un palacio gótico, y entre esas paredes de piedra oscura, un bebé recién nacido llora con pulmones débiles. Ese bebé eres tú, o mejor dicho, ese bebé es Carlos de Habsburgo, aunque todavía no lo sabes, pero ese llanto frágil marca el inicio de una de las vidas más extraordinarias de la historia europea. Tu madre, Juana, está presente, pero su mirada parece perdida en algún lugar lejano, como si parte de ella ya no estuviera realmente allí. Tu padre, Felipe el Hermoso, observa la escena con una mezcla de alivio y preocupación, porque aunque ha nacido un heredero varón, ese heredero parece tan frágil que da miedo pensar si sobrevivirá al primer invierno. Los primeros años de tu vida transcurren en ese paisaje de brumas y canales que es Flandes. No creces en España, la tierra de tu madre, ni en Austria, la tierra de tus abuelos paternos. Creces en los Países Bajos, hablando flamenco antes que cualquier otra lengua, y eso marcará tu vida para siempre. Eres un niño callado, observador, con la mandíbula prominente que caracteriza a los Habsburgo. Esa mandíbula que te dará problemas para masticar toda la vida y que los pintores tendrán que retratar con cuidado para no ofenderte. Tu infancia no es la de un príncipe feliz y despreocupado. Hay demasiadas sombras a tu alrededor. Cuando tienes apenas 6 años,
tu padre muere repentinamente. Las circunstancias son extrañas. Hay rumores de envenenamiento, aunque nunca se comprobará nada. Tu madre se hunde entonces en una tristeza tan profunda que la gente comenzará a llamarla Juana la Loca. La ves arrancar el corazón de ese duelo imposible de superar, negándose a separarse del féretro de tu padre, viajando con él de ciudad en ciudad, como si Felipe pudiera volver a la vida en cualquier momento. Es una imagen que se te grabará en la memoria para siempre. Tu madre, esa mujer que debería estar gobernando reinos, abrazada a un ataúd bajo la lluvia. Tú, siendo apenas un niño, no puedes comprenderlo del todo, pero sientes el frío que se instala en tu corazón, una especie de soledad que nunca te abandonará completamente. Tu educación queda en manos de tu tía Margarita de Austria, una mujer inteligente y política astuta que gobierna los Países Bajos como regente. Ella te enseña que gobernar es un arte complejo, que requiere paciencia, astucia y la capacidad de guardar tus verdaderos sentimientos bajo 7 llaves. Aprendes latín, francés, un poco de español, aunque este último te cuesta más, porque suena áspero en tu boca, acostumbrada a los sonidos suaves del flamenco. Tus maestros te instruyen en historia, en teología, en las artes de la guerra y la diplomacia. Lees sobre los emperadores romanos, sobre Carlomagno, sobre los grandes conquistadores del pasado, sin sospechar todavía que tu propio destino superará al de casi todos ellos. En 1515, cuando cumples 15 años, eres declarado mayor de edad y asumes el gobierno de los Países Bajos. Es tu primer sabor real del poder y es embriagador, pero también aterrador. Los nobles te observan con desconfianza, preguntándose si este joven delgado, de mandíbula prominente y voz suave, tendrá la fortaleza necesaria para mantener unidas esas tierras tan complejas. Tú mismo te haces la misma pregunta por las noches, cuando te quedas solo en tus aposentos y el peso de las responsabilidades empieza a hacer mella en tus hombros, todavía jóvenes. Pero entonces, en 1516, llega la noticia que cambiará tu vida para siempre. Tu abuelo materno, Fernando de Aragón, ha muerto. De repente, a los 16 años, te conviertes en rey de España, de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña. Las Indias recién descubiertas, ese nuevo mundo del que llegan historias cada vez más asombrosas, también te pertenecen ahora. Es demasiado, demasiado rápido. Tienes 16 años y de pronto eres el señor de territorios que ni siquiera puedes imaginar en su totalidad. El viaje a España en 1517 es revelador y doloroso a la vez. Desembarcas en la costa asturiana y desde el primer momento sientes que eres un extranjero. Los nobles españoles te miran con recelo porque no hablas bien su idioma, porque vienes rodeado de consejeros flamencos que no entienden las costumbres locales, porque nunca has pisado esta tierra antes y sin embargo
pretendes gobernarla. En las Cortes de Castilla y Aragón te encuentras con una oposición apenas disimulada. Hay quien te llama el extranjero, quien murmura que deberían haber coronado a tu hermano Fernando, que al menos se crió en España y habla español sin acento. Visitas a tu madre, Juana, que está encerrada en el palacio de Tordesillas. Es un encuentro que te parte el alma. Ella te reconoce, pero su mirada sigue perdida en ese lugar lejano, donde habita desde la muerte de tu padre. Hablas con ella en voz baja, intentando traerla de vuelta a la realidad. Pero es como hablar con una sombra. Te das cuenta de que, aunque técnicamente ella es la reina, nunca podrá gobernar. Toda la responsabilidad recae sobre ti. Y eso te llena de una mezcla de determinación y terror. Los primeros años de tu reinado en España son turbulentos. En 1519, cuando todavía estás aprendiendo a navegar las aguas políticas de la península ibérica, llega otra noticia colosal. Tu abuelo paterno, el emperador Maximiliano, ha muerto. Ahora se abre la posibilidad de que seas elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el título más prestigioso de toda la cristiandad. Pero este título no se hereda automáticamente. Hay que ser elegido por los príncipes electores alemanes. Y tu principal rival es Francisco I de Francia, un hombre ambicioso y carismático que quiere ese título tanto como tú. La campaña electoral es brutal y costosa. Gastas fortunas en sobornos, porque así funcionan las cosas en el imperio. Los banqueros Fugger te prestan sumas astronómicas de dinero y tú prometes montañas de oro a los príncipes electores. Francisco hace lo mismo y durante meses el resultado es incierto. Pasas noches sin dormir, imaginando qué pasará si pierdes, si todo ese dinero se habrá gastado en vano, si quedarás humillado ante toda Europa. Pero en junio de 1519 llega la noticia que esperabas. Has sido elegido emperador. Eres ahora Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, o Carlos I de España, dependiendo de qué parte de tus dominios te encuentres. A los 19 años, controlas un imperio tan vasto que desafía la comprensión. Desde los Países Bajos hasta el sur de Italia, desde España hasta Austria, pasando por Alemania y las posesiones en el Nuevo Mundo, tus territorios abarcan una gran parte del mundo conocido. Pero mientras celebras en privado esta victoria, en España las cosas se están complicando. Tu ausencia, tus consejeros extranjeros, los nuevos impuestos para pagar las deudas de la elección imperial, todo esto ha encendido la ira de las ciudades castellanas. En 1520, mientras te preparas para viajar a Alemania para tu coronación, estalla la revuelta de los comuneros. Toledo, Segovia, Valladolid, otras ciudades importantes se levantan en armas contra tu gobierno. Dicen que los extranjeros están saqueando Castilla, que tú no entiendes ni te importan los problemas del pueblo español. Es tu primer gran desafío como gobernante.
y la forma en que lo manejes definirá tu reinado. Dejas el problema en manos de tus regentes y te marchas a Alemania, lo cual enfurece aún más a los rebeldes. Durante meses, mientras tú estás siendo coronado emperador en Aquisgrán, en la capilla donde fue coronado Carlomagno, tus generales luchan contra los comuneros en España. La revuelta es sangrienta y desesperada. Los comuneros luchan con valentía, pero están divididos entre ellos. Y finalmente, en abril de 1521, son derrotados en la batalla de Villalar. Los líderes rebeldes son ejecutados y sus cabezas expuestas como advertencia. Cuando vuelves a España, en 1522, el ambiente es tenso, pero el poder está firmemente en tus manos. Has aprendido una lección importante. Gobernar un imperio no es solo cuestión de tener títulos y territorios, sino de entender a la gente, de hablar su idioma literal y figurativamente, de hacer concesiones cuando es necesario y de ser implacable cuando la situación lo requiere. Empiezas a hablar español con más fluidez, empiezas a rodearte de consejeros españoles además de flamencos, empiezas a presentarte no solo como emperador, sino como rey de España. Pero los problemas no terminan ahí. Tu vida se convierte en una sucesión interminable de crisis que requieren tu atención. Francisco Piemoco de Francia, ese rival que te arrebató casi la elección imperial, no acepta que controles tantos territorios. Él mira tu imperio y ve que Francia está rodeada por tus posesiones. Los Países Bajos al norte, España al sur, el imperio al este. Se siente encerrado, amenazado, y en 1521 comienza la primera de muchas guerras que librarás contra él. La guerra con Francia se convierte en el tema central de tu vida durante décadas. Es una guerra extraña, llena de momentos dramáticos y pausas exhaust. Los ejércitos se mueven lentamente por el terreno montañoso del norte de Italia, ese mosaico de ciudades-estado que ambos codician. Milán cambia de manos una y otra vez. Los nobles italianos juegan a dos bandas, prometiendo lealtad a quien les ofrezca más. El Papa, que debería estar por encima de estas disputas terrenales, también toma partido, generalmente contra ti, porque teme tu poder. En 1525 ocurre algo que parece sacado de una leyenda. En la batalla de Pavía, tus fuerzas no solo derrotan al ejército francés, sino que capturan al mismísimo Francisco I. El rey de Francia es tu prisionero. Cuando recibes la noticia casi no puedes creerlo. El hombre que ha sido tu némesis, que te ha causado tantos dolores de cabeza, está ahora encerrado en una celda en Madrid, completamente a tu merced. Pero aquí demuestras algo de tu carácter. En lugar de humillar a Francisco, lo tratas con respeto, como corresponde a un rey, aunque sea tu enemigo. Pasas tiempo con él, conversáis sobre arte, sobre literatura, incluso jugáis juntos. Hay una extraña camaradería que surge entre vosotros, el tipo de vínculo
que solo pueden compartir dos hombres que llevan el peso de reinos enteros sobre sus hombros. Finalmente, firmas con él el Tratado de Madrid en 1526, por el cual Francisco renuncia a sus pretensiones sobre Italia y te cede Borgoña a cambio de su libertad. Parece una victoria total, pero tan pronto como Francisco regresa a Francia, repudia el tratado. Dice que fue firmado bajo coacción, que no tiene validez. Estás furioso, te sientes traicionado, pero también hay una parte de ti que casi lo esperaba. Ya estás aprendiendo que los tratados entre reyes tienen valor solo mientras convenga a ambas partes. La guerra se reanuda y parece que nunca terminará. En 1527 ocurre algo que te marcará para siempre y que mancha tu reputación ante la historia. Tus tropas, compuestas en gran parte por mercenarios alemanes protestantes que llevan meses sin cobrar, marchan sobre Roma. No has dado órdenes explícitas para que ataquen la ciudad santa, pero tampoco has hecho mucho por impedirlo. El saqueo de Roma dura días. Los soldados borrachos profanan iglesias, violan, matan, saquean los tesoros acumulados durante siglos. El Papa Clemente VII tiene que refugiarse en el Castel Sant'Angelo mientras la ciudad arde. Incluso para los estándares de tu época, es un acto atroz. Cuando te llegan las noticias de lo ocurrido, sientes un peso terrible en el pecho. Oficialmente declaras estar horrorizado. Asistes a misas de penitencia, pero tus enemigos no te creen. Dicen que lo planeaste todo, que querías humillar al Papa por haberse aliado con Francia. La verdad es más compleja y quizás más triste. Perdiste el control de tu propio ejército. Tus generales hacen lo que quieren porque no puedes pagarles. Tu imperio es tan vasto que no puedes estar en todas partes y las cosas se te escapan de las manos. Es una lección dura sobre los límites del poder. Los años que siguen son un torbellino constante. Viajas incesantemente por tus dominios, de España a Alemania, de Alemania a Italia, de Italia a los Países Bajos. Cada región tiene sus propios problemas, sus propias demandas, sus propias crisis. En España tienes que lidiar con la Inquisición y con la expulsión de los moriscos que todavía permanecen. En Alemania, un monje agustino llamado Martín Lutero ha iniciado un movimiento que amenaza con romper la unidad de la cristiandad. En el Mediterráneo, los piratas berberiscos y el Imperio Otomano representan una amenaza constante. Tu vida personal también sufre. Te casas con Isabel de Portugal en 1526 y es uno de los pocos momentos de verdadera felicidad en tu vida. Ella es hermosa, inteligente, compasiva. Te da hijos: Felipe, María, Juana. Durante los breves periodos que pasas con ella, sientes algo parecido a la paz. Pero tus deberes te alejan constantemente de tu familia. Pasas meses, a veces años, sin ver a tu esposa e hijos. Las cartas que intercambias con Isabel están llenas de añoranza,
de promesas de que pronto volverás, de disculpas por las ausencias. En 1539, Isabel muere al dar a luz. Tú estás lejos cuando ocurre y la noticia tarda días en llegar. Cuando finalmente te la comunican, algo se rompe dentro de ti. La única persona con la que podía ser simplemente Carlos, no el emperador, no el rey, sino un hombre, se ha ido. Te encierras en tus aposentos durante días sin querer hablar con nadie. Tus consejeros están preocupados, pero respetan tu duelo. Cuando finalmente sales, hay algo diferente en ti, una dureza que antes no estaba tan marcada, como si hubieras construido un muro más alto alrededor de tu corazón. Después de su muerte, nunca te vuelves a casar. Hay asuntos, sí, incluso un hijo ilegítimo, Juan de Austria, que reconocerás y del que estarás orgulloso, pero nunca nadie ocupará el lugar que Isabel dejó vacío. Te enfocas aún más en tus deberes, en tus guerras interminables, en el imposible acto de malabarismo que es mantener unido tu imperio. El problema de Lutero y la Reforma protestante te consume cada vez más. Lo que comenzó como una disputa teológica sobre las indulgencias se ha convertido en un movimiento que divide a Europa. Príncipes alemanes enteros se han pasado al protestantismo, viendo en él una oportunidad de liberarse de la autoridad del Papa y también, convenientemente, de quedarse con las riquezas de la Iglesia. Tú, como emperador, deberías ser el protector de la fe católica, pero la situación es increíblemente complicada. En 1530 convocas la Dieta de Augsburgo, esperando encontrar un compromiso que pueda sanar la brecha. Los protestantes presentan la Confesión de Augsburgo, un documento que expone sus creencias. Tú escuchas con atención, realmente quieres encontrar una solución, pero las diferencias son demasiado profundas. Los teólogos católicos y protestantes no pueden ponerse de acuerdo en lo fundamental. La dieta termina sin resolver nada y la división se hace más profunda. Durante años intentas una y otra vez encontrar una solución pacífica. Organizas coloquios, promueves el diálogo, pides al Papa que convoque un concilio que reforme la Iglesia desde dentro. Pero el Papa desconfía de tus intenciones, temiendo que un concilio pueda limitar su poder. Los protestantes, por su parte, se vuelven cada vez más intransigentes, organizándose en la Liga de Esmalcalda, una alianza militar que desafía abiertamente tu autoridad. Finalmente, en 1546, ya no puedes evitar el conflicto armado. Comienzas la guerra contra la Liga de Esmalcalda. Es una guerra que no querías. Una guerra en la que cristianos matan a cristianos. Algo que te duele profundamente. Pero sientes que no tienes opción, que la unidad del imperio está en juego. Al principio las cosas van bien. En 1547, en la batalla de Mühlberg, derrotas decisivamente a los protestantes. El príncipe elector de Sajonia y el Landgraf de Hesse son capturados.
parece que has ganado, que puedes imponer tu voluntad. Pero la victoria resulta ser hueca. Los príncipes protestantes capturados se niegan a retractarse de su fe. Otros líderes protestantes siguen luchando. Y lo que es peor, algunos príncipes católicos alemanes empiezan a recelarte, temiendo que tu victoria te haga demasiado poderoso. Incluso el nuevo Papa, Paulo IV, intriga contra ti. Te das cuenta, con amargura, de que no puedes ganar esta guerra, no realmente. Has gastado fortunas, has derramado sangre y todo para nada. Por si fuera poco, Francisco Pímulo ha muerto y su hijo Enrique II continúa la guerra contra ti. Los turcos otomanos presionan desde el este, conquistando territorio en Hungría, amenazando Viena. Los piratas berberiscos atacan las costas españolas e italianas. Te sientes como si estuvieras intentando tapar agujeros en un dique que se rompe por todos lados. Los años 1550 son de frustración creciente. Tu salud empieza a deteriorarse seriamente. La gota te atormenta constantemente, hinchando tus articulaciones hasta el punto de que a veces no puedes ni sostener una pluma para firmar documentos. Sufres de hemorroides, de problemas digestivos crónicos, de dolores de cabeza debilitantes. Los médicos te sangran regularmente, te dan pociones que no sirven de nada, te recomiendan dietas que no sigues, porque la comida es uno de tus pocos placeres. Hay días en que el dolor es tan intenso que no puedes levantarte de la cama. Y mientras tanto, los problemas se acumulan. En 1552, el príncipe Mauricio de Sajonia, que había sido tu aliado, se vuelve contra ti en un movimiento completamente inesperado. Organiza una conspiración con otros príncipes y con el rey de Francia, y casi te capturan en Innsbruck. Tienes que huir en medio de la noche, por caminos de montaña, enfermo y dolorido. Una huida humillante para el hombre más poderoso del mundo. Es un punto de inflexión. Te das cuenta de que has perdido el control de la situación en Alemania. En 1555, agotado y derrotado, firmas la paz de Augsburgo. El acuerdo establece el principio de cuius regio, eius religio. Cada príncipe puede decidir la religión de sus territorios. Es el fin de tu sueño de una cristiandad unida. Los protestantes han ganado el reconocimiento legal. Has pasado décadas luchando para evitar esto y al final no has podido impedirlo. Es una de las decepciones más grandes de tu vida. Para entonces, ya has tomado una decisión que sorprenderá a todos. Vas a abdicar. Es algo casi sin precedentes en tu época. Los reyes reinan hasta que mueren. Es lo natural, lo esperado. Pero tú estás cansado, física y emocionalmente exhausto. Has pasado casi 40 años llevando el peso del mundo sobre tus hombros, viajando constantemente, luchando guerras interminables, resolviendo crisis tras crisis. Has visto morir a demasiada gente.
Has tomado decisiones que han costado miles de vidas. Has hecho compromisos que han manchado tu conciencia. Y ahora, a los 55 años, te sientes como un anciano de 80. Por la noche, antes de dormir, a veces repasas mentalmente todas las decisiones que has tomado, preguntándote cuáles podrías haber hecho de otra manera. ¿Podrías haber evitado la división religiosa? ¿Podrías haber hecho las paces con Francisco antes? ¿Podrías haber pasado más tiempo con Isabel? Son preguntas sin respuesta que dan vueltas en tu mente mientras el sueño tarda en llegar. Por cierto, quiero hacerles un breve recordatorio. Si les está gustando nuestro video, no olviden suscribirse. Ahora continuemos desde donde lo dejamos. El proceso de abdicación comienza en 1555 y se extiende hasta 1556. No es algo que puedas hacer de golpe, porque tu imperio es demasiado complejo, con demasiadas partes móviles. Primero entregas los Países Bajos a tu hijo Felipe. La ceremonia se lleva a cabo en Bruselas, en el gran salón del palacio, donde pasaste parte de tu infancia. Es un momento profundamente emotivo. Estás tan debilitado por la gota que tienes que apoyarte en el hombro de un joven noble para mantenerte en pie. Frente a toda la nobleza flamenca, pronuncias un discurso en el que repasas tu vida, tus esfuerzos por servir a tus súbditos, tus fracasos y tus éxitos. Tu voz se quiebra varias veces mientras hablas. Algunos de los presentes lloran abiertamente, conmovidos por verte en ese estado. Tú, que fuiste el hombre más poderoso del mundo, ahora un anciano enfermo que apenas puede mantenerse en pie. Entregas los territorios a Felipe con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente podrás descansar. Tristeza porque es como arrancar pedazos de tu propia carne. Has sido definido por estos territorios durante toda tu vida adulta y ahora los estás dejando ir. En los meses siguientes completas el proceso. Entregas España, las posesiones italianas, las Indias, todo a Felipe. Tu hermano Fernando, que ha estado administrando las tierras austriacas durante años, recibirá el título imperial. Es una decisión práctica pero también dolorosa. Estás dividiendo el imperio que tanto trabajo te costó mantener unido. Pero ya no hay otra opción. Es demasiado grande, demasiado diverso, para que una sola persona pueda gobernarlo efectivamente, y las lecciones de tu reinado lo han demostrado con claridad. Felipe, tu hijo, es un hombre muy diferente a ti. Donde tú eras un viajero constante, él prefiere quedarse en un lugar y gobernar desde allí. Donde tú intentaste aprender los idiomas de todos tus súbditos, él se concentra en el español y ve el mundo principalmente desde una perspectiva castellana. Donde tú buscaste compromisos, especialmente en cuestiones religiosas, él será más intransigente. Te preocupa un poco cómo manejará todo esto, pero también confías en que encontrará su propio camino.
Una vez completadas las abdicaciones, te preparas para el último gran viaje de tu vida, el retiro a España, específicamente al monasterio de Yuste, en Extremadura. Has elegido ese lugar cuidadosamente. No es un gran monasterio como el Escorial que Felipe construirá después. Es modesto, tranquilo, aislado, exactamente lo que necesitas. Está ubicado en un valle verde, rodeado de robles y castaños, con un clima suave. Parece el lugar perfecto para encontrar la paz que has estado buscando durante tanto tiempo. El viaje desde los Países Bajos hasta Yuste es largo y agotador. Viajas en una litera porque no puedes montar a caballo debido a la gota. El séquito que te acompaña es mucho más pequeño que al que estabas acostumbrado. Ya no eres emperador, ya no eres rey, eres simplemente Carlos, un hombre que busca pasar sus últimos días en paz. A medida que avanzas por los caminos de España, la gente sale de sus casas para verte pasar. Algunos lloran, otros te bendicen, otros simplemente observan en silencio. Es extraño ser ahora una figura del pasado, alguien que ya ha terminado su papel en la historia. Llegas a Yuste en febrero de 1557. El monasterio es pequeño, pero acogedor. Han construido para ti una casa anexa al edificio principal, una pequeña residencia de 2 plantas, con vistas a los jardines y a los montes circundantes. No es un palacio, pero después de toda una vida en edificios fríos y ceremoniales, esta modestia te resulta reconfortante. Tus aposentos son sencillos: una cama, un escritorio, algunos tapices en las paredes para mantener el calor, una biblioteca con tus libros favoritos. Hay una puerta que conecta directamente con la iglesia del monasterio, de modo que puedes asistir a misa desde tu cama cuando el dolor te impide levantarte. Los monjes jerónimos que habitan el monasterio te reciben con una mezcla de respeto y curiosidad. Después de todo, no todos los días reciben al antiguo emperador del mundo conocido. Has dado instrucciones de que te traten como a cualquier otro hermano, aunque, por supuesto, eso es imposible. Sigues siendo Carlos V en sus mentes, aunque ya no en título. Los primeros días en Yuste son de ajuste. Te acostumbras a la rutina del monasterio, las campanas que marcan las horas canónicas, los cantos de los monjes, el silencio profundo que reina por las noches. Es un contraste radical con la vida que llevabas antes, siempre rodeado de cortesanos, embajadores, generales, mensajeros que traían noticias urgentes de todos los rincones del imperio. Ahora los días transcurren lentos, marcados solo por el ritmo de las oraciones y las comidas. Pero no puedes desconectar completamente del mundo. Sigues recibiendo correspondencia, aunque mucho menos que antes. Felipe te escribe regularmente, consultándote sobre diversos asuntos de Estado. Aunque has abdicado, tu hijo todavía valora tu consejo, y tú, a pesar de tu deseo de retirarte, no puedes evitar involucrarte. Lees sus cartas con atención
y a veces dictas respuestas largas, ofreciendo tu opinión sobre tratados, nombramientos, estrategias militares. Es difícil dejar ir completamente el hábito de gobernar. Recibes también noticias de las guerras que continúan en Europa. La lucha con Francia no ha terminado, aunque tú ya no estés al mando. En agosto de 1557 llega la noticia de una gran victoria española en San Quintín. Las fuerzas de Felipe, comandadas por el duque de Saboya y con la participación de tu hijo bastardo Juan de Austria, han destrozado al ejército francés. Cuando te cuentan los detalles de la batalla, sientes una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo porque tu hijo ha logrado lo que tú luchaste tanto por conseguir. Melancolía porque incluso aquí, en tu retiro, no puedes escapar de las noticias de guerra y muerte. Estableces una rutina diaria que te proporciona consuelo. Te levantas temprano, cuando tu cuerpo te lo permite, y asistes a misa. La liturgia te ha proporcionado siempre un marco de estabilidad en medio del caos. Después del desayuno, si el tiempo lo permite, te sientas en la galería de tu casa, desde donde puedes ver los jardines que has mandado plantar. Has traído jardineros que cultivan para ti naranjos, limoneros, flores de diversas variedades. Te gusta observar cómo crecen, cómo cambian con las estaciones. Es un recordatorio de que la vida continúa, incluso cuando tu propia vida se acerca a su final. Pasas muchas horas leyendo. Tienes una colección de libros religiosos, obras de los padres de la Iglesia, vidas de santos, tratados teológicos. Pero también tienes libros de historia, relatos de viajes, incluso algunas obras clásicas. La lectura te transporta fuera de tu cuerpo dolorido, fuera de Yuste, a otros tiempos y lugares. A veces te encuentras recordando tus propias aventuras. La vez que cruzaste los Alpes en pleno invierno, la coronación en Aquisgrán, aquella audiencia tensa con Lutero en la dieta de Worms, el momento en que supiste que Francisco Pinmurué era tu prisionero. Tu salud continúa deteriorándose. La gota ataca cada vez con más frecuencia y virulencia. Hay días en que tus manos están tan hinchadas que no puedes sostener un libro. Tus pies se vuelven monstruosidades deformadas que no caben en ningún zapato. Los médicos aplican sus tratamientos habituales, sangrías, cataplasmas, pero nada ayuda realmente. El dolor es tu compañero constante, una presencia que te acompaña desde que te despiertas hasta que finalmente, exhausto, caes en un sueño inquieto. Pero hay momentos de alegría también. Te gusta la música, siempre te ha gustado, y has traído contigo a algunos músicos. Por las tardes, a veces pides que toquen para ti. El sonido del laúd o de las violas llena tus habitaciones y, por un momento, el dolor parece disminuir. Cierras los ojos y te dejas llevar por la melodía, pensando en Isabel, en los tiempos más felices.
también te dedicas a proyectos más mundanos. Hay una colección de relojes que has traído contigo, docenas de ellos. Los relojes siempre te han fascinado, esas máquinas complejas que intentan capturar y ordenar el tiempo. Pasas horas intentando sincronizarlos, ajustando sus mecanismos, escuchando el tic-tac de las manecillas. Es una tarea imposible, por supuesto. Los relojes del siglo XVI no son lo suficientemente precisos como para mantener todos el mismo tiempo. Pero hay algo en ese esfuerzo fútil que resuena contigo. Toda tu vida intentaste sincronizar tu vasto imperio, mantenerlo unido y funcionando al unísono, y también fue una tarea imposible. Quizás hay una metáfora ahí, aunque tú no la expresas en voz alta. Comes bien, quizás demasiado bien, para alguien en tu condición. Los médicos te han advertido que deberías moderar tu dieta, pero la comida es uno de tus últimos placeres. Te gustan los platos complejos, las carnes ricas, los pasteles dulces. Los monjes, queriendo complacerte, preparan festines que serían excesivos para cualquier persona y mucho más para un hombre enfermo. Después de comer, a menudo sufres de indigestión terrible, pero al día siguiente vuelves a comer con el mismo apetito. Es como si, habiendo renunciado al poder sobre reinos, al menos quieras mantener el control sobre tu propio placer. Con el paso de los meses en Yuste, empiezas a reflexionar más profundamente sobre tu vida y tu muerte. Has sido un hombre de fe toda tu vida, pero ahora esa fe se vuelve más íntima, más urgente. Pasas tiempo en oración, no las oraciones formales de la liturgia, sino conversaciones personales con Dios. Le preguntas si si hiciste lo correcto, si tus guerras fueron justas, si los miles que murieron bajo tu mando encontraron el perdón. Son preguntas que no tienen respuesta fácil y te atormentan por las noches. Empiezas a pensar en tu funeral y con tu característico deseo de control decides planificarlo tú mismo. Pero no será un funeral normal. En una decisión que sorprende a todos, decides celebrar tu propio funeral en vida. Quieres experimentar tu propia muerte de manera simbólica, ver cómo sería. Es una idea mórbida, pero también profundamente medieval, el tipo de acto que los santos y místicos hacían para meditar sobre la fugacidad de la vida. Así que un día de 1558 organizas la ceremonia. Los monjes, aunque desconcertados, acceden a tu petición. Preparan el ataúd, cubren la iglesia con paños negros, encienden velas fúnebres. Tú, vestido en un hábito de monje, participas en tu propio funeral. Escuchas las oraciones por los muertos. Ves cómo bendicen el ataúd vacío que pronto ocuparás. Es una experiencia extraña, fuera del tiempo normal. Te permite confrontar tu propia mortalidad de una manera que pocos hombres pueden hacerlo. Después de la ceremonia, vuelves a tus aposentos sintiéndote extrañamente en paz.
Has ensayado tu muerte y ahora, cuando llegue la real, no te tomará por sorpresa. Hay algo reconfortante en eso, en haber quitado el elemento de incertidumbre. Pero la muerte todavía no llega, no inmediatamente. Pasas varios meses más en Yuste, viendo cómo el verano da paso al otoño. Los árboles en el valle se vuelven dorados y rojos. Las hojas caen creando alfombras crujientes en los caminos. Observas estos cambios desde tu ventana, consciente de que probablemente no verás otro ciclo completo de estaciones. En el verano de 1558, tu salud da un vuelco brusco. Contraes malaria, común en esa región de España en esa época del año. La fiebre te consume, sudas y tiemblas alternativamente, delirado en tus peores momentos. Los médicos hacen lo que pueden, pero sus tratamientos son primitivos e inefectivos. Sabes, con la claridad que a veces trae la enfermedad grave, que esta es el final. Durante los días finales, entras y sales de la conciencia. En tus momentos lúcidos, pides que te traigan el crucifijo que Isabel sostenía cuando murió. Lo aprietas contra tu pecho, buscando en él el consuelo que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Los monjes se turnan para estar a tu lado, rezando continuamente. Felipe ha sido notificado, pero está demasiado lejos para llegar a tiempo. Piensas en todas las personas que has amado y perdido. Isabel, tu madre Juana, todavía encerrada en Tordesillas, tu padre Felipe, que murió demasiado joven, tus abuelos, amigos que cayeron en batalla. Pronto te reunirás con ellos, si Dios quiere. La idea te da consuelo, pero también miedo. ¿Qué te dirá Dios sobre cómo usaste el poder que te dio? ¿Aprobará las decisiones que tomaste? En tus delirios febriles revives momentos de tu vida. Estás de nuevo en Worms, enfrentando a Lutero, intentando encontrar las palabras que lo harán retractarse. Estás en Pavía, recibiendo la noticia de que Francisco es tu prisionero. Estás en Yuste, con Isabel, en uno de esos raros momentos de felicidad doméstica. Estás en incontables campos de batalla, viendo cómo hombres jóvenes mueren por causas que quizás no comprendían completamente. Las imágenes se mezclan, el pasado y el presente se vuelven uno. El 21 de septiembre de 1558, en las primeras horas de la mañana, sientes que el final está cerca. Pides que te den los últimos sacramentos y los recibes con plena conciencia. El sacerdote te unge con los santos óleos, murmurando las oraciones latinas que has escuchado tantas veces antes, pero que ahora tienen un significado completamente nuevo. Miras alrededor de la habitación. Los monjes arrodillados, las velas parpadeantes, las sombras que bailan en las paredes. Todo parece irreal, como si ya estuvieras a medio camino entre este mundo y el siguiente. Intentas hablar, hay tantas cosas que quieres decir,
pero tu voz sale apenas como un susurro. Los que están cerca se inclinan para escucharte. Pronuncias el nombre de Isabel. Pides perdón por tus pecados. Recomiendas tu alma a Dios. Y luego, sosteniendo todavía el crucifijo de Isabel, simplemente dejas ir. La respiración se vuelve más superficial, más espaciada, y finalmente se detiene. Carlos V, el emperador en cuyo imperio no se ponía el sol, el hombre que gobernó medio mundo, muere en una habitación modesta, en un pequeño monasterio en Extremadura. Los monjes continúan rezando durante horas después de tu muerte, sus voces monótonas llenando el silencio que has dejado. Preparan tu cuerpo con cuidado y reverencia. Te visten con el hábito franciscano que pediste, símbolo de humildad al final de una vida de grandeza. Te colocan en el ataúd que ya estaba preparado desde tu funeral ensayado. La noticia de tu muerte se extiende lentamente por Europa. Felipe, cuando la recibe, se encierra en sus aposentos durante días. Ha perdido no solo a su padre, sino a su mentor, su guía en el complicado arte de gobernar. Tu hermano Fernando, ahora emperador en tu lugar, ordena misas en todo el imperio. En Roma, incluso el Papa, a pesar de vuestras diferencias pasadas, ordena ceremonias en tu memoria. Pero quizás el duelo más profundo ocurre entre la gente común que gobernaste, en los pueblos de España, en las ciudades de Flandes, en las aldeas de Alemania. Las personas encienden velas por ti. Muchos de ellos nunca te vieron en persona, pero tu presencia se sintió durante 4 décadas. Eras una constante en sus vidas, como el sol o las estaciones. Y ahora esa constante se ha ido. Tu cuerpo permanece en Yuste inicialmente, pero años después, Felipe ordenará que sea trasladado al monasterio de El Escorial, el gran complejo que está construyendo como panteón de la dinastía. Allí descansarás junto a Isabel, finalmente reunido con ella después de tantos años de separación. Tu legado es complejo y contradictorio, como lo fue tu vida. Fracasaste en tu objetivo principal, mantener la unidad religiosa de la cristiandad. El protestantismo no solo sobrevivió, sino que prosperó, y las guerras religiosas que intentaste evitar desgarrarían Europa durante un siglo más. Tu sueño de un imperio cristiano unido resultó ser una ilusión, imposible de sostener frente a las realidades políticas y religiosas de tu época. Pero también lograste cosas extraordinarias. Mantuviste unidos territorios dispares durante décadas, una hazaña administrativa y diplomática casi imposible. Detuviste el avance otomano en el Mediterráneo en momentos críticos. Presidiste sobre el inicio de la exploración y colonización del Nuevo Mundo, aunque las consecuencias de esto sean moralmente ambiguas. Fuiste un mecenas de las artes, aunque no tan famoso como otros gobernantes en este aspecto. Quizás más importante, tu vida ilustra los límites del poder humano. A pesar de controlar más territorio,
que cualquier gobernante europeo desde Carlomagno, a pesar de tener ejércitos y flotas a tu disposición, a pesar de las fortunas que pasaron por tus manos, no pudiste lograr tus objetivos más profundos. No pudiste sanar la división en la Iglesia. No pudiste crear una paz duradera. No pudiste estar con tu familia tanto como querías. Al final, el hombre más poderoso del mundo resultó ser, en muchos sentidos, impotente frente a las fuerzas históricas que lo rodeaban. Tus descendientes gobernarán España durante siglos más, pero el imperio que creaste no sobrevivirá intacto. Felipe II heredará la parte occidental, Fernando y sus descendientes la parte oriental. Con el tiempo, estos dos imperios seguirán caminos cada vez más divergentes. Los Habsburgo españoles y los Habsburgo austriacos se convertirán en ramas diferentes de la familia, con intereses diferentes, políticas diferentes. Pero en esos últimos momentos en Yuste, nada de esto importaba realmente. No pensabas en imperios o dinastías. Pensabas en Isabel, en la posibilidad de volver a verla. Pensabas en Dios, en el juicio que esperabas enfrentar. Pensabas, quizás, en esos breves momentos de paz que encontraste a lo largo de una vida de constante agitación. Una tarde tranquila en un jardín, el sonido de la música, el sabor de una comida bien preparada, la sensación del sol en tu rostro. Después de todo, a pesar de todos los títulos, de todas las victorias y derrotas, eras simplemente un hombre que nació en un tiempo turbulento, que fue elevado a una posición de poder casi inimaginable, que luchó con las imposibles demandas de esa posición durante 4 décadas y que finalmente, cansado y enfermo, buscó la paz que el poder nunca pudo proporcionarle. Y en ese sentido, tu historia no es solo la historia de un emperador, sino una historia profundamente humana sobre la ambición, el deber, el sacrificio, el amor, la pérdida y la búsqueda final de significado en una vida vivida bajo el peso de expectativas imposibles.